Yo le pediría al doctor Francisco Castellón Fonseca si nos obsequia su perspectiva sobre este importante sector. Muchas gracias, doctor Parada, y por supuesto una felicitación de nueva cuenta y un reconocimiento muy grande al Foro Consultivo por realizar estos encuentros que son, lo comentaba al principio, un ejercicio muy interesante de reflexión. No importa que lo hagamos en 5 minutos, pero la verdad lo que no puedes decir en 5 minutos no puedes decirlo en 30. Entonces yo creo que es importante hacer un ejercicio muy fuerte de concreción. A ver, creo que es importante que el tema de la infraestructura y la conectividad sea también un elemento fundamental para entender el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país. No puede entenderse una difusión y generación del conocimiento amplio, grande, que llegue a amplias capas de la población sin una conectividad y un robusto camino de tecnologías de información y comunicación en todo el país. Siempre he pensado y siempre hemos pensado que el conocimiento y el desarrollo tecnológico existe siempre antes que los mecanismos de su difusión. Es más, los principios de difusión del conocimiento siempre han sido uno de los talones de Aquiles de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Creo que en principio el tema de la infraestructura y de la conectividad no solamente está relacionada con la difusión del conocimiento, sino también con la misma generación, difusión y aplicación del mismo, porque no pueden entenderse muchos avances científicos e incluso desarrollos tecnológicos sin una robusta infraestructura de cómputo al lado. Difícilmente podemos entender, por ejemplo, ya la lectura del mapa genómico de los mexicanos sin la infraestructura de supercómputo que tiene el Instituto de Ciencias Genómicas. Y tampoco se puede entender la cooperación y la colaboración en muchos temas que tiene la comunidad científica mexicana sin una robusta base de conectividad y de cómputo en sus laboratorios y en sus centros de investigación. Creo que el tema no debe ser tomado solamente como un elemento de apoyo. La creación de fondos de infraestructura, que yo creo que debemos de pensar, debe de también garantizar esa robusta base de cómputo y de conectividad a los centros de investigación nacionales. No solamente les digo para difundir las cosas, sino también para ayudar en la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico. Es decir, no podemos dejar a la libre gestión de los directores de los centros o de los rectores de las universidades para que conjuntamente con todo, por ejemplo, la conectividad del campus también incluya los centros de investigación. Creo que deben de tener un trato especial como centros de investigación donde se desarrolla el conocimiento en nuestro país que les permita tener esa capacidad a través de esa infraestructura en tecnologías de información, de comunicación y de cómputo. Me parece también que este tema de la conectividad, si se le da un tratamiento especial a estas áreas, creo que también se pueden hacer hacia los centros regionales. Hay un esfuerzo muy importante que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en especial la coordinación que dirige la maestra Mónica Aspe, por generar una mayor conectividad regional. Esta mayor conectividad regional yo creo que también nos obligaría y nos ayudaría a impulsar las potencialidades regionales de ciencia y tecnología e innovación en los estados de la República. La generación de estrategias estatales digitales o de agendas digitales estatales siempre deben de considerar el aspecto de la conectividad y el reforzamiento de la infraestructura de cómputo y de telecomunicaciones y de interactividad en los centros de investigación que se encuentren en los estados de la República. Creo que es fundamental entender también que esta red que se está construyendo de banda ancha debe de también considerar los enlaces que en los estados de la República tienen ya los centros de investigación que están colocados en las universidades, pero también los centros CONACYT que están ubicados en todo el territorio nacional. Creo que
que esto nos obliga, ya para concluir mi participación, en rescatar la integralidad del tema de las tecnologías de información y conocimiento y su tarea fundamental en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y la innovación en el país. Creo que es importante recalcar esa idea. No es un tema accesorio, no es un tema que vaya como la construcción de los centros de investigación, no. Es un tema fundamental en la generación, en la difusión y en la aplicación del conocimiento en el país. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Francisco Castellón. Y ahora le voy a dar el uso de la palabra al doctor Eduardo Morales. Él es un destacado investigador en este campo que nos comparte una reflexión sobre la compleja, difícil y retadora tarea de la horizontalidad de este tema, de las tecnologías de información, telecomunicaciones y la información en los distintos sectores. Adelante, por favor, Eduardo. Sí, muchas gracias por la presentación. Como se acaba de mencionar, la infraestructura que se tiene y la inversión que está haciendo en cómputo y conectividad son muy importantes. Yo los que les voy a hablar es qué podemos hacer con esto, qué es lo que las ciencias computacionales pueden hacer para atacar problemas nacionales. Es claro que los avances en investigación y desarrollo en ciencias computacionales han cambiado al mundo, lo han revolucionado, y las ciencias computacionales es una cosa transversal que desde mi punto de vista es fundamental para la solución de problemas nacionales y ataca a muchos sectores de la población. Entonces yo participé en la red temática de tecnologías de la información y comunicación del CONACYT y ahí definimos 6 grandes retos en donde la computación podría contribuir a resolver algunos problemas nacionales y que además encajan muy bien con las metas nacionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Por cuestiones de tiempo me voy a referir solo a 3. El primer reto que planteamos ahí es el manejo de datos, se refiere al manejo de datos. Los científicos, el gobierno, la industria y la sociedad en general está generando una gran cantidad de datos. Los genera más rápidos de los que puede analizarlos. Llámese texto, imágenes, audio, video, etc. Dentro de toda esta información, si se analiza, se puede extraer conocimiento que se puede utilizar para ser más eficientes, más efectivos, para ser más competitivos. Entonces este reto lo que plantea es desarrollar técnicas de procesamiento y análisis automático de información para generar conocimiento y consecuentemente riqueza. El segundo reto que les voy a hablar se refiere a salud, que ya se está tocando en este foro. La inclusión de las tecnologías de la información está cambiando muy rápidamente el sector salud. Este reto lo que plantea es desarrollar herramientas computacionales adecuadas para atacar los problemas de salud que sean relevantes para el país. Aquí ya se tocó, se ha estado hablando de la obesidad, de la diabetes. Tengo entendido que si se hace un análisis de la imagen del iris del ojo, se puede hacer un diagnóstico temprano de la diabetes. Y con eso son técnicas computacionales que se pueden utilizar. Otras son, por ejemplo, la vejez. Todos vamos para allá, algunos un poco más rápido que otros. Se pueden usar sensores, inclusive robots, para monitorear y ayudar a atender a los adultos mayores en México. El tercer reto se refiere a la educación. La educación está cambiando y va a cambiar mucho más, en parte gracias a las telecomunicaciones, de la infraestructura que se está hablando. Los niños y no tan niños resuelven sus tareas y hacen sus problemas consultando internet. Se están volviendo excelentes buscadores, pero no necesariamente mejores estudiantes. Por otro lado, no sirve mucho tener una gran infraestructura de telecomunicaciones sin una educación en el uso adecuado de estas tecnologías. Entonces, en este reto, lo que plantea es contribuir a definir un nuevo paradigma educativo, incorporando tecnologías de información en la educación.
Entonces, a pesar de la clara importancia de las ciencias computacionales a nivel mundial y el potencial que tienen para contribuir a resolver problemas nacionales, en el poco tiempo que me queda quiero resaltar 3 aspectos fundamentales que se requieren atacar para impulsar el área. Muy rápidamente, el primero es que en las preparatorias se les enseña como computación a usar paquetes, usar procesadores de texto, hojas de cálculo, ese tipo de cosas. Yo no digo que eso esté mal, lo malo es que es lo único que se les enseña y que además se les dice que están aprendiendo computación. Es como si les enseñáramos a los alumnos a usar una calculadora y, en lugar de enseñarles matemáticas, y además se les dijera que están aprendiendo matemáticas, o se les enseñara, en lugar de enseñar ingeniería mecánica automotriz, se les enseña a conducir un coche. Entonces es muy importante que se enseñen conceptos de computación, porque independientemente de lo que estudien, les va a servir en cualquier profesión, porque se van a topar, quieran o no, con computadoras. El segundo punto rápidamente es que entre el 8 y 9% de la población estudia carreras de computación. Es casi 1 de cada 10. Sin embargo, cuando quieren elegir, se encuentran que existen cerca de 200 nombres diferentes de carreras en computación. Esto es absurdo. Hay que poner un orden en este caso. Esto confunde a los estudiantes y a los empleadores. Y el último punto es que la investigación en el país se evalúa e impulsa por el Sistema Nacional de Investigadores. En el caso de las ciencias computacionales, en lugar de promover su desarrollo, la están aislando de la comunidad internacional porque no reconocen las prácticas que se siguen internacionalmente de investigación en esta área. Resumiendo, las ciencias computacionales creo que son fundamentales para resolver problemas nacionales y requieren básicamente más apoyo para su desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Apreciamos mucho tu perspectiva desde el ángulo académico, de investigación y desarrollo tecnológico, muy apreciado. Tengo aquí algunas contribuciones del público que amablemente nos acompaña y que agradecemos su participación. Y les voy a dar lectura por si alguno de los que participaron en este bloque quisieran hacer una reflexión, ¿verdad? Y paso a dar lectura a ellas. Uno de nuestros participantes dice: es muy importante distinguir en las aportaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, ahora que estamos hablando de las reformas legales, estructurales que se realizan en este sector. Otra aportación destaca la importancia de la vinculación, tema que reiteradamente hemos señalado aquí en la mesa. Y la conectividad, desde luego, señala otra participación, tiene un impacto en la innovación, cosa que también es abundantemente cierta. Nuevamente, otra participación señala que también la reducción del reto de la brecha digital es un tema sistémico, ya fue destacado aquí por Mónica, no solamente es la banda, la infraestructura, es un tema complejo, sistémico y requiere varios actores. Y la infraestructura destaca otra aportación, para la sociedad del conocimiento requiere mucha capacitación y conocimiento, tema que ya fue abordado aquí por el doctor Eduardo Morales. Otra aportación señala el tema de telecomunicaciones tiene que tener necesariamente una agenda de investigación, cosa también reiterada aquí por el doctor Eduardo Morales de manera muy clara. Y la última es de Fabián Martínez, que señala: es fundamental que en México se desarrolle la investigación propia y no se compren equipos en el extranjero. Creo que esto también es una invitación a la reflexión en salud, ¿verdad? Tenemos una gran dependencia de equipamiento en ese sector, pero también en el propio sector de telecomunicaciones y de informática y cómputo hay grandes oportunidades en este sentido. Otra participación señala: ¿qué pasa con este tema de las ciudades inteligentes? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a tener en México algunas ciudades inteligentes? Y eso es un tema sistémico que tiene que ver con la salud, la conectividad, el transporte, la seguridad, la educación. Y bueno, aquí paro las intervenciones del auditorio,
por si alguno de nuestros colegas quisiera hacer alguna acotación adicional al tema. Mónica, ¿quisieras algún comentario? Sí, el tema se mencionó ahorita con la participación del público, pero también lo mencionó el doctor Castellón, que es el tema de vinculación con las distintas redes, el tema de conectividad, de trabajar juntos y coordinarse. Hemos tenido un enorme desperdicio de duplicidad de recursos en las mismas zonas y de nunca llegar a donde hace falta que llegue la primera red. Y esto lo hacemos todo el tiempo por la dificultad de la coordinación. Y quisiera poner sobre esta mesa el pensar qué tipo de red nacional de educación e investigación queremos, el tema de Internet 2, el tema de las aplicaciones académicas. Tenemos hoy la CUDI, la Coordinación Universitaria para el Desarrollo de Internet, una AC que ha hecho a cargo de Carlos Casasus una muy buena labor, un enorme esfuerzo, pero que también ha probado ya ser insuficiente hoy para lo que necesitamos en el país. No lo digo como una crítica a CUDI, sino como la necesidad de que pensemos cómo ayudamos más para fortalecer este tema tan importante. De entrada es una asociación civil que no puede recibir fondos públicos de nuestra parte, entonces hacemos una ayuda indirecta porque conectamos instituciones públicas y nos coordinamos con CUDI para que esas instituciones también entren a la parte de aplicaciones vía CUDI. Pero creo que ya tenemos que pensar en algo más estructural. Esto debe ser una política pública central con un presupuesto claramente definido y donde participemos todos de una manera menos esporádica y artesanal que como lo hemos hecho en el pasado. Muy bien. Doctor Castellón. Rápidamente, en el rescate de la integralidad del tema y la construcción de, por ejemplo, políticas integrales regionales, como en el caso de los proyectos de ciudades inteligentes, porque ciudades inteligentes no pueden entenderse sin tener una base única de política para poder definir el desarrollo urbano o el desarrollo de una ciudad. Ciudad inteligente solamente se puede entender en la medida que hay una robusta red de conectividad, pero también de servicios que la ciudad puede ofrecer a sus habitantes y a quienes llegan a ellos. Y eso no se puede entender si no existe, evidentemente, esa visión integral y esa infraestructura que puede finalmente detectar dónde están los problemas, cómo resolverlos y luego también de qué manera ofrecer mejores servicios. No es lo mismo el Distrito Federal, o sea, una ciudad inteligente en el Distrito Federal, que en Monterrey, o en Guadalajara, o en Tepic, o en Culiacán. Pero todo debe de partir de cómo debe haber un concepto de tener muy claro de cómo aplicar ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico en mejorar la convivencia ciudadana en un determinado espacio urbano como esta ciudad. Y ahí, sin duda, la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación en diferentes campos y, por supuesto, la conectividad juegan un papel fundamental. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Y Eduardo, ¿quisieras agregar algo? Bueno, nada más muy rápidamente, regresando a este tema de ciudades inteligentes, algo en donde las ciencias computacionales podrían contribuir. Actualmente todo el mundo tiene celulares que tienen sensores. Existe cada vez más cámaras que están haciendo seguimiento en las ciudades. Los autos tienen una gran cantidad de sensores. Entonces, la computación se puede utilizar para coordinar y comunicar estas redes de sensores para ofrecer soluciones a las personas, soluciones en cuanto a diferentes servicios, soluciones de tráfico o cuestiones como si Don Goyo finalmente, esperemos que no, pero si hace erupción, podrían coordinar rutas de evacuación coordinando estas redes de sensores. Muy bien, muy correcto. Tenemos una participación del auditorio que menciona: se necesita una agenda de innovación educativa
y no solo más recursos para la educación superior, tema que fue abordado correctamente por el doctor Eduardo Morales, y también la participación de investigadores y de la ciudadanía en las políticas públicas. Bueno, este es un ejercicio justamente incluyente a través de los medios modernos de comunicación para escuchar al público, lo cual apreciamos que se tomen el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, no sé si no hubiera ninguna reflexión adicional, pasaríamos al siguiente bloque, un bloque muy interesante, muy retador y altamente prioritario para el desarrollo del país, que es el del agua. Y también el de, que está íntimamente conectado con él, que es el tema de la ecología y el medio ambiente. Son primos hermanos, coexisten uno y el otro, y para esto tenemos y agradecemos la presencia de varias personas que nos acompañan. El ingeniero Rubén Chávez Guillén, gerente de aguas subterráneas, la doctora de la Comisión Nacional del Agua, la doctora Margarita Caso Chávez, directora de Conservación de los Ecosistemas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y el ingeniero Sergio Raúl Reynoso López, coordinador de asesores de la Dirección General del INTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. A todos ellos muchas gracias, y pasamos a dar la palabra al ingeniero Rubén Chávez para que nos comparta su experiencia sobre cuáles son los 5 problemas más álgidos alrededor de este sector agua, ecología. Buenas tardes a todos. Desde luego el tema agua pues es un tema de vital importancia y está relacionado con todos los sectores representados aquí de alguna manera o de otra. Salud, cualquier tipo de desarrollo depende de ese elemento vital. En el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 se pone mucho énfasis en la necesidad de impulsar la innovación, la transferencia de tecnología en materia de agua, y en particular hay algunos de esas estrategias y objetivos que específicamente se refieren a este rubro. Me quisiera referir a 3 de los puntos destacados en ese objetivo 3.5. El primero se refiere a contribuir a la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico, de tal manera que crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. En este sentido, ¿qué hace la Conagua? Pues a través del fideicomiso del Fondo Sectorial CONACYT Conagua, se han emitido 11 convocatorias dirigidas a centros de investigación, universidades, empresas, laboratorios interesados en investigación y desarrollo tecnológico, y se han aplicado en los últimos 10 años una cantidad aproximada de 148 millones de pesos para apoyar a las propuestas de investigación más importantes en materia de agua. El segundo punto se refiere a la formación de capital humano. Desafortunadamente en la ingeniería en general, pero en particular en las ingenierías relacionadas con los recursos hídricos, ha habido una disminución de la demanda que se está tratando de corregir a través de los colegios de ingenieros y a través de las diferentes dependencias. Desafortunadamente hay también una emigración de personal capacitado hacia otros países, y por eso en materia de agua la Comisión del Agua está propiciando a través de proyectos de formación de recursos humanos, que lo hace por conducto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que ahora nuevamente forma parte de esta comisión. En particular los temas en que se ha centrado son hidrología y meteorología operativa y gestión integral de agua en cuencas y acuíferos. Para esto ha estado utilizando las diferentes modalidades de capacitación, pero dándole preferencia a las de educación remota. Creemos que esta ha sido una modalidad especialmente útil porque normalmente el alumno que estaba a tiempo completo ahí, pues efectivamente asimilaba una gran cantidad de conocimientos, pero la modalidad de educación abierta en la que el estudiante puede combinar lo que es su trabajo
con lo que es su estudio, su formación de posgrado, es una combinación especialmente ideal, porque ustedes saben que siempre ha habido una cierta rivalidad o una cierta diferencia de opinión entre la academia y las partes operativas. Se quejan mutuamente la academia de que el sector público no le hace caso, no lo aprovecha lo suficiente, no le da participación en la solución de los problemas nacionales, y por su parte el sector público se queja de que la academia anda en otra órbita y que no realiza o no tiene productos de utilidad práctica que contribuyan. Las dos partes probablemente tengan algo de razón, y de ahí que sea muy necesario una conciliación y la formación de alumnos que estén trabajando en los problemas reales ha sido especialmente favorable. Actualmente se tienen ya 3 generaciones, han resultado bastante exitosas. En la primera hubo 18 alumnos, de los cuales 4 tuvieron grado de doctor y los demás de maestría. En la segunda generación se encuentran todos ellos en proceso de elaboración de sus tesis, y la tercera está apenas en formación, en el inicio de los cursos. Esto es en cuanto a recursos humanos, y también se está haciendo un programa especial de ciencia y tecnología en materia de agua, basado en las propuestas de los especialistas que participaron en el foro del 2012, y en esas propuestas se han identificado varias líneas o varios temas de investigación especialmente importantes. Las enumero muy rápidamente. Las cuencas en equilibrio, porque hay un gran problema de sobreexplotación de recursos hídricos a nivel nacional. Segundo, ríos limpios. Esto es directamente relacionado con el problema de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. La cobertura universal para todos los sectores, los asentamientos seguros frente a inundaciones, el tema del cambio climático. Esta es una cuestión que merece una atención muy especial en materia de investigación, ya que este es un fenómeno que está impactando en una forma muy decidida. La modelación, la atención de las sequías. Ese es solo por enumerar unos cuantos de los grandes problemas que nos están azotando, y habría mucho más que decir, pero en una apretada síntesis esos son los temas relevantes, ¿no? Muy bien, agradecemos Gracias. muchísimo la intervención del ingeniero Rubén Chávez Guillén desde la perspectiva de la Comisión Nacional del Agua.